¿Qué tal, jóvenes? En la clase pasada nosotros vimos qué era un capacitor, vimos cuál era la definición, por ejemplo, de un capacitor de placas paralelas, uno de un capacitor esférico, vimos cuáles eran sus características y también vimos que si tenemos más de un capacitor, estos los podemos conectar en serie o en paralelo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el almacenamiento de energía en capacitores. Entonces, si uno quiere cargar un capacitor, necesitamos una fuerza externa que realice trabajo para lograr este objetivo. ¿Ok? Entonces, el cargar el capacitor no lo podemos imaginar como un proceso donde se transfieren electrones de una placa a la otra, ¿no? Entonces, a medida de que las cargas se van acumulando, eh, pues también el campo eléctrico va aumentando y este es el que se opone a que cada vez podamos transferir más cargas de una placa a otra, ¿no? Entonces, para poder eh, realizar la carga del capacitor, pues vamos a requerir mucho trabajo para ello, ¿no? Entonces, lo que queremos es encontrar expresiones que nos permitan calcular cómo se puede cargar un capacitor. Entonces, para esto vamos a suponer que en un cierto instante de este proceso de cargar el capacitor, eh, la diferencia de potencial y la carga las vamos a decir que son eh, B y Q respectivamente, ¿ok? Entonces, si yo quiero calcular el trabajo requerido, perdón, para transferir un elemento de carga adicional de Q, esto yo lo puedo escribir como esta expresión, ¿no? Entonces sabemos que el trabajo lo puedo expresar como la diferencia de potencial por un diferencial de carga y esta diferencia de potencial a su vez la puedo escribir como la carga entre la capacitancia. ¿Okay? Entonces, recuérdense que esta expresión viene o la podemos obtener a partir de la definición tradicional del trabajo. ¿Okay? Entonces, eh, el trabajo total W necesario para incrementar la carga del capacitor desde cero hasta una carga final Q mayúscula, entonces eh, pues tendríamos que calcular cada una de las contribuciones, ¿no?, diferenciales de este proceso e ir sumando cada una de ellas, pero no, ya nosotros sabemos que estos procesos eh, pues lo que significa realmente es que tenemos que integrar, ¿no? Entonces, la ecuación anterior, al integrarla, vamos a obtener el trabajo total W y esto tiene que ser igual a integral de 0 hasta una cierta carga final Q mayúscula de Q entre C por diferencial de Q, ¿no? Entonces la capacitancia es un valor dado ya, entonces una constante, lo podemos poner afuera de la integral y nada más nos queda la integral de Q, que es una integral muy sencilla, que vale Q cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces al evaluar la integral, obtenemos pues que el trabajo es un medio de Q cuadrado sobre C, ¿ok? Y entonces este trabajo, ¿no?, también es el trabajo que realiza el campo eléctrico cuando un capacitor se descarga, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros definimos la energía potencial de un capacitor eh, como cero, entonces el trabajo en la ecuación anterior no es más que otra cosa que la energía potencial del capacitor ya que esté cargado, ¿no? Entonces, eh, podemos expresar como la carga final almacenada en el capacitor como la capacitancia que tenga por la diferencia de potencial y por lo tanto podemos expresar a la energía del capacitor de estas tres diferentes formas, ¿no?, las cuales son equivalentes, nada más que la estamos escribiendo
de diferente forma, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer a partir de la definición de la capacitancia. Entonces ya dependiendo de qué información se tenga a la mano, pues podemos usar eh, pues una de estas tres, ¿no? Pero son equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta sería la forma de calcular la energía almacenada en un capacitor. Recuerden que como estamos hablando de energía, pues esta, las unidades deben ser en joules, ¿no? Entonces, una vez que nosotros sabemos cómo calcular la energía que va a estar almacenada en un capacitor, lo otro que también podemos saber es cuánta energía hay en el campo eléctrico, ¿no? Asociado a, a cuando estamos cargando el capacitor, ¿no? Y entonces, eh, para esto lo que vamos a hacer es calcular, ¿no? Eh, o definir, si quieren, una cosa a la que le vamos a llamar la densidad de energía, ¿no? Entonces, nosotros ya mencionamos pues que un capacitor se puede cargar llevando electrones de una placa a otra, lo cual quiere decir que tenemos que realizar un trabajo en contra del campo eléctrico que hay entre las placas. Entonces, de esta manera nosotros podemos considerar la energía como si estuviera almacenada en el campo, ¿ok? El campo que va a estar obviamente entre las placas, ¿no? Entonces, para encontrar una expresión que describa esto que acabamos de decir, entonces debemos encontrar la energía por unidad de volumen, ¿no? A la cual también se le llama la densidad de energía que les decía hace unos momentos. Entonces, nosotros podemos encontrar una expresión eh, que nos describa eso si, por ejemplo, en la ecuación 66, o la ecuación para la energía eh, que se almacena en el capacitor, la dividimos entre A por D. ¿Okay? Entonces, ¿por qué A por D? Pues recuerden que A era o es el área de las placas y D es la separación que hay entre ellas. Entonces, si ustedes recuerdan, el área pues tiene unidades de metros cuadrados o unidades de longitud al cuadrado, y la D tiene unidades de longitud o de metros, ¿no? Entonces, eh, este producto de A por D, pues lo que nos da eh, son unidades de longitud al cubo, ¿no? Entonces, sería el volumen, ¿no? Del cual estamos hablando aquí, ¿no? La energía por unidad de volumen. Entonces, el volumen del capacitor, pues sería este A por D. Entonces, nosotros tomamos la segunda de las formas que pusimos aquí para calcular la energía del capacitor. Entonces vamos a tener esta expresión, ¿no? Esta U minúscula es la que va a representar para nosotros la densidad de energía. Y entonces, pues estamos diciendo que la densidad de energía es un medio de la capacitancia por voltaje al cuadrado, con la diferencia de potencial al cuadrado sobre A por D, ¿no? Entonces recordemos que para un capacitor de placas paralelas, la capacitancia es esta que está aquí, ¿no? Es epsilon 0 por A entre D. Y entonces al sustituir este valor acá en la densidad de energía, pues vemos que el factor de área se cancela y nos queda esta expresión, ¿no? Un medio por epsilon 0 de b cuadrada entre d cuadrada. Pero nosotros también podemos recordar que el potencial está dado para el potencial en un capacitor de placas paralelas está dado por E por D. Entonces este término de b cuadrada sobre d cuadrada lo podemos poner como e cuadrada, ¿no? Y entonces resulta pues que la densidad de energía eh, está relacionada con el campo eléctrico como el cuadrado de este, ¿no? Entonces, eh, pues esta es la relación que estábamos buscando, ¿no? Y entonces, una cosa que es importante resaltar es que esta relación, aunque se ha obtenido para un capacitor de placas paralelas, es válida para cualquier tipo de capacitor, ¿no? Así como el esférico que vimos,
o para cualquier otra configuración de capacitores y para cualquier campo eléctrico en el vacío. ¿Ok? Y entonces, pues esta es la densidad de energía. ¿Ok? Entonces, no confundan, jóvenes, la energía con la densidad de energía, ¿no? Son dos cosas distintas. Bueno, entonces, otra cosa que es importante saber es esto de los dieléctricos, qué son y para qué sirven, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos esta parte de los capacitores. Y bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, la mayoría de los capacitores tienen un material no conductor o dieléctrico, también se le conoce, entre sus placas, ¿no? Y entonces, lo más común que se utiliza son materiales plásticos, ¿no? Como el PET. Y entonces, pues estos materiales se ponen entre dos hojas metálicas, por ejemplo, así como se muestra aquí en la figura esta. Y entonces, pues lo que hacen pues es que pues este material no conductor, este material dieléctrico, pues separa, ¿no? Una hoja metálica de la otra y nos sirve, por ejemplo, para que no se toquen las hojas y también nos dan otras ventajas, ¿no? Que ahorita vamos a mencionar. Y entonces, pues, esta es una forma muy típica de hacer un capacitor, ¿no? Se agarran los materiales, se enrollan, ¿no? De forma de que al enrollar estos materiales, la capacitancia que uno puede obtener es de microfaradios y aparte es algo muy compacto, ¿no? Entonces, es como lo más sencillo para poder igual hacer un capacitor, ¿no? Entonces, pues ¿para qué me sirve poner un dieléctrico entre las placas de un capacitor? Pues bueno, hay tres funciones fundamentales que tienen estos materiales y el primero es el que les mencionaba hace unos momentos que resuelve el problema de mantener dos hojas metálicas con una separación muy pequeña entre ellas y pues que no hagan contacto, ¿no? Entonces esa es una de sus funciones. Otra función que tienen los dieléctricos es que incrementan al máximo la posible diferencia de potencial que puede uno aplicar entre las placas de un capacitor, ¿no? Entonces nosotros sabemos que cualquier material aislante que se somete a un campo eléctrico lo suficientemente grande va a experimentar una ionización, o sea, se va a cargar, pues, ¿no? Y esto permite la conducción a través de él, ¿no? Y entonces a este fenómeno nosotros lo conocemos como la ruptura del dieléctrico, ¿ok? Entonces muchos materiales toleran diferencias de potencial grandes sin que se rompan, ¿no? Y entonces estos campos son más intensos que los que puede soportar el aire, por ejemplo, ¿no? Y entonces esta es una o es otra de las funciones que, que tienen los dieléctricos. Y por último, bueno, como vamos a ver un poquitito más adelante, la otra función es que la capacitancia aumenta cuando hay un dieléctrico entre las placas de un capacitor. ¿Okay? Y entonces, vamos a ver. ¿Okay? Entonces, miren, supongamos que tenemos dos capacitores, uno sin dieléctrico, perdón, y otro con dieléctrico. Y vamos a llamar C sub 0 al capacitor que no tiene dieléctrico y vamos a llamar nada más C a la capacitancia del valor con dieléctrico. ¿Okay? Y lo mismo vamos a decir de las diferencias de potencial. B0 va a ser la diferencia de potencial sin dieléctrico y B la diferencia de potencial con dieléctrico. Entonces, resulta que cuando el espacio entre las placas de un capacitor está lleno por completo de un material dieléctrico, la razón entre 6 y 0,
se, se define como una constante o se define como la constante dieléctrica, ¿ok? Y la vamos a representar con una K mayúscula, ¿ok? Entonces esta K mayúscula tampoco no la confundan con un término de energía cinética, sino aquí va a representar una constante dieléctrica, que esa constante, pues como su nombre lo dice, es un número nada más, y ese número va a depender del material del dieléctrico, ¿no? Entonces, la constante dieléctrica, pues, se define como C entre C0, ¿no? Y resulta que cuando la carga en el dieléctrico es constante, o en los dieléctricos, ¿no? Podemos encontrar esta otra relación entre las diferencias de potencial, ¿ok? Y entonces, esto, pues uno lo encuentra porque si la carga, eh, o imagínense, supongan, ¿no? Que el capacitor sin dieléctrico lo cargamos con carga Q y al que tiene dieléctrico también lo cargamos con carga Q. Entonces, los dos capacitores van a tener la misma cantidad de carga, ¿no? Entre sus placas o en las placas, ¿no? Entonces eso nos lleva a decir que pues que C entre C0 tiene que ser igual a B0 entre B, ¿no? Y entonces de ahí se obtiene esta otra relación, ¿no? Entonces esta relación lo que nos dice pues es que la diferencia de potencial por un capacitor con dieléctrico, perdón, se reduce por un factor de K, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí en esta tablita, eh, nada más es para que vean, ¿no? Los diferentes tipos de material que puede haber, ¿no? O sea, en el vacío, la constante dieléctrica vale 1, el aire a una atmósfera tiene un valor de 1.00059, o sea, prácticamente como si fuera vacío, ¿no? El teflón tiene una constante dieléctrica de 2.1 y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos materiales con diferentes constantes dieléctricas y como les decía, este número de K pues, depende del tipo de material del que se está usando, ¿no? Se vaya a usar. Entonces, resulta que cuando uno tiene un capacitor con un material dieléctrico entre sus placas, se va, se va a inducir una carga, ¿ok? Y entonces nosotros ya vimos que cuando pues insertamos un material eléctrico entre las placas con carga constante, ¿no? La diferencia de potencia en las placas disminuye por un factor de K, por lo tanto el campo eléctrico debe disminuir en esa misma proporción. Acuérdense que el campo y el potencial pues están directamente relacionados, ¿no? El potencial, perdón, es igual a E por D en el caso de del capacitor, ¿no? Y entonces, pues si el potencial disminuye, el campo también debe disminuir en la misma proporción. Eso quiere decir que nosotros podemos escribir, pues que el campo con dieléctrico es igual al campo sin el dieléctrico entre la constante dieléctrica, ¿ok? Y entonces, si el campo disminuye, eh, cuando hay un dieléctrico entre el capacitor, pues eso quiere decir que también debe disminuir la densidad de carga superficial que está creando el campo, ¿no? Y entonces la carga superficial en las placas conductoras, esa no va a cambiar, ¿no? Porque estamos diciendo que la carga debe ser constante, ¿no? Y entonces eso implica que en cada superficie del dieléctrico va a aparecer una carga inducida de signo contrario, ¿ok? Y entonces para poder mantener eh, la carga constante, ¿no? Y entonces eso lo podemos o no lo podemos con esta figurita, ¿no? Entonces aquí en la figurita de la izquierda tenemos un capacitor sin dieléctrico y en la otra pues uno con dieléctrico, ¿no? Entonces lo verde representa el material dieléctrico y entonces
nosotros tenemos que las placas tienen una densidad de carga sigma, ¿no? Y en la otra tienes menos sigma. Y entonces cuando le metes el dieléctrico se va a inducir una carga en la superficie del dieléctrico. Entonces en este lado izquierdo pues voy a inducir una carga menos, ¿no? Menos sigma i le vamos a llamar, y en el otro más sigma i, ¿no? Y entonces pues estas cargas inducidas surgen como el resultado de que al meter el dieléctrico en el capacitor, pues la carga se redistribuye, perdón, de esta forma, ¿no? Como estábamos aquí mostrando en el dibujito, ¿no? Y entonces a ese fenómeno se le conoce como polarización, ¿ok? Entonces nosotros vamos a suponer que la carga inducida es directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico en el material, ¿ok? Y entonces, pues es posible encontrar una relación entre la carga superficial e inducida y la carga que hay entre las placas, ¿no? O sea, podemos encontrar cuál es la relación entre esta sigma i y la sigma de las placas, ¿ok? Y entonces para eso nosotros podemos notar que la densidad superficial, perdón, neta, ¿no? De todo el sistema, de todo el capacitor, perdón, pues tiene que ser la sigma menos la sigma i, donde sigma i es la carga inducida, perdón, ¿no? Es la densidad de carga inducida. A eso la vamos a llamar. Sigma i es la densidad de carga inducida. Entonces, pues, haciendo esta diferencia, lo que obtengo es la densidad de carga superficial neta en el capacitor. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que para una placa que tiene una densidad de carga sigma, el campo eléctrico está dado como sigma entre 2 epsilon 0, ¿no? Eso ya lo sabemos. O sea, si nosotros tuviéramos nada más una placa, por ejemplo, esta la positiva, y calculo el campo eléctrico eh, que va a producir esta placa, nosotros ya sabemos que ese campo es igual a sigma entre 2 epsilon 0. En el caso cuando tienes dos placas con la misma densidad de carga, bueno, en magnitud, pero con signos opuestos, nosotros ya sabemos que el campo producido va a ser eh, sigma entre epsilon 0, ¿no? Entonces, como tenías dos, pues sumas un medio de sigma entre epsilon más un medio, más un medio de sigma entre epsilon. Entonces te queda nada más sigma entre epsilon 0. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que el campo eléctrico, para este caso en el que hay un dieléctrico ya entre las placas, lo podemos calcular como el sigma neto entre epsilon 0, ¿no? Y entonces, otra vez el de 0, ¿no? O sea, el campo sin el dieléctrico pues va a ser sigma entre epsilon 0, y el campo con dieléctrico va a ser sigma menos sigma i entre epsilon 0, ¿no? Y entonces, pues nosotros, eh, si usamos esta ecuación o si recordamos la relación que hay entre los campos con y sin dieléctrico, entonces podemos llegar a una expresión que nos permita calcular la densidad de carga inducida, ¿ok? Y entonces, pues esa densidad de carga inducida va a ser esta ecuación 72, ¿no? Entonces, la densidad de carga superficial inducida es igual a la densidad de carga por 1 menos 1 entre K, ¿no? Y entonces, para eso, pues nomás sustituimos, eh, pues cuánto vale este E en términos eh, del E0, ¿no? O sea, de acá. Y, y ya nada más despeja, ¿no? Y tienen que encontrar esta relación, ¿no? Y entonces aquí es muy útil hacer unas definiciones. Vamos a definir nosotros el producto de epsilon 0 por K como la permitividad del dieléctrico, y la vamos a representar nada más con epsilon, ¿no? Entonces,
Perdón, aquí es epsilon, no va al 0. Una disculpa. Entonces aquí nada más sería epsilon, tiene que ser igual a epsilon 0 por k. Y entonces pues el campo eléctrico, esto nos permite escribir el campo eléctrico dentro del dieléctrico como sigma entre epsilon, ¿no? O sea, eh, nada más estamos redefiniendo estas cantidades para poder escribir el campo como en la misma forma que lo teníamos antes, ¿no? Y entonces, esta es nada más como reescribir el campo eléctrico que va a ver dentro del dieléctrico. Y podemos hacer lo mismo para la capacitancia y para la densidad de energía. Y entonces nosotros sabemos ahora que la capacitancia va a ser K por C0, pero esta K la podemos escribir como, o esta, perdón, como epsilon 0K por A entre D. Y entonces esto nos queda como epsilon por A entre D, ¿no? Entonces esto nada más para tener la misma forma que antes, ¿no? Y lo mismo hacemos para la densidad de energía, ¿no? Entonces la densidad de energía para cuando haya un dieléctrico va a ser un medio de epsilon por E cuadrada. Y pues, en el caso de que se tenga vacío otra vez, hay que recordar que esta constante vale 1, entonces la epsilon es igual otra vez a la epsilon 0 y entonces recuperamos todas las ecuaciones que ya habíamos encontrado anteriormente, ¿no? Eh, entonces bueno, estamos bien, ¿no? Eh, entonces bueno, hay que tener en cuenta pues que cuando hay un dieléctrico pues hay que tener esta constante eléctrica ahí metida, ¿no? Y, y bueno, esto nomás es algo platicado, ¿no? Que es la ruptura del dieléctrico. Entonces, cuando un dieléctrico se somete a un campo eléctrico muy intenso, se puede dar lugar al fenómeno de la ruptura del dieléctrico. Eso significa que el dieléctrico se vuelve un conductor, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, esto ocurre cuando el campo eléctrico es muy intenso y entonces este campo va a arrancar electrones de las moléculas y las va a aventar hacia otras moléculas, con lo cual se van a liberar más electrones y esto va a causar un tipo de avalancha, ¿no? Lo que va a dar lugar a que se forme una chispa o un arco eléctrico, ¿no? Entonces, el ejemplo más común o que nos podemos imaginar más rápidamente es el de un relámpago, ¿ok? Entonces, en estos fenómenos, la ruptura del dieléctrico se da en el aire, ¿no? O sea, es tan intenso el campo eléctrico que hay cuando las nubes están tronando, decimos, ¿no? Entre comillas. Entonces, que el aire o el dieléctrico del aire se rompe y entonces eh, se da este fenómeno del relámpago, ¿no? Y entonces, debido a que un dieléctrico se pueda romper, los capacitores pues tienen un voltaje máximo nominal, que se llama, ¿no? O sea, tienen un voltaje máximo que pueden aguantar sin que se dañen, ¿no? Sin que se rompan, no se quemen, etcétera, etcétera. Entonces esa magnitud máxima eh, de un campo eléctrico al cual se puede someter un material dieléctrico se le denomina rigidez dieléctrica, ¿ok? Y entonces, como decíamos antes, pues si queremos aumentar la capacitancia en un capacitor, pues le podemos poner un dieléctrico entre sus placas y eso lo que, lo que nos va a aportar pues es eh, que un capacitor pueda aguantar más voltaje, por decirlo así, ¿no? Y entonces, eh, aquí ya nada más en esta tablita se muestran algunos materiales y sus rigideces dieléctricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el policarbonato pues, aguanta eh,
campos eléctricos como de 3 por 10 a la 7, el poliéster de 6 por 10 a la 7, el polipropileno, el poliestireno, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues ya dependiendo de qué tan intenso es el campo eléctrico que queramos utilizar en un capacitor, pues sería conveniente eh, un material u otro, ¿no? Entonces, también así ya hay tablitas para más tipos de materiales, ¿no? Aquí nomás se muestran unos cuantos. Y entonces, bueno, sería la parte de capacitores. Este, espero haya quedado claro. Ya saben que cualquier duda, pregunta me la hacen llegar, muchachos. Nos vemos la próxima.